El caso lo voy a poner allá. es diferente porque puede surgir peleas para lo cual dijimos que estabilizan todas entre comillas, porque mencionamos que hay unas plantas que por ser lentas no pueden participar en esto, ni que quieran. Ejemplo, plantas o tiene problemas de confiabilidad y en consecuencia no conviene que estén tomando carga y mucho menos variando, porque pueden salir a... Profe, si en un sistema me dicen que hay dos barras flat. No, no existe. Existe la barra slack distribuida, pero ese concepto no lo hemos visto acá. Lo podemos discutir, pero no lo hemos visto. Barra slack distribuida. Podemos, después de esto, hablar un poquito de lo que es la barra slack distribuida. Disculpe, ¿podría profundizar un poquito más en la diferencia que nos está comentando entre el controlador y el gobernador específicamente? O sea, la veo, pero... El gobernador es el lazo de control de velocidad. O sea, incluyendo tanto el controlador como toda la... Y el controlador es el PID. El gobernador es todo el controlador. Un sistema de control de velocidad. Estabilizan todas, entre comillas, y regula una. Vamos a ponerle corrige. Este es el caso tradicional. Puede existir una barra slack distribuida. Vamos a hablar un poco de eso después. Lo que vamos a ver ahorita, que es el error de control de área, aplica a una región donde hay varias áreas involucradas. ¿Qué significa área? Área es una zona administrativamente independiente. Para verlo clarito, pongamos un ejemplo. Colombia, Venezuela. Brasil. Brasil en español es con S o con Z. En español, con eso. Sí. Ecuador, por ejemplo. En portugués. Esas podrían ser 4 áreas administrativamente independientes, 4 países. Dentro de un país puede haber muchísimas áreas, generadores, muchas plantas. Entonces, una pregunta interesante es, ¿por qué Venezuela se interconecta con Colombia y Colombia con Ecuador, y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la idea de interconectarse? Aprovechar. Hay unas que son obvias, que las hemos hablado acá, ¿no? Para tener más robustez en el sistema. Pues es obvio, ¿no? Interconexión sumatoria de las H sub puede ser muy grande, porque significa que la frecuencia se vuelve un palo, muy difícil cambiarla. Muy difícil cambiar la frecuencia. Porque quizás los horarios de consumo pico son distintos y eso puede ayudar a nuestro sistema. Hay algo más inmediato. Entonces la estabilidad de la frecuencia es una. La otra es
comerciales. Por ejemplo, si nosotros fuésemos altamente hidráulicos, ¿verdad? Y Colombia fuese altamente térmica, entonces durante una época del año nosotros nos podríamos ayudar a ellos y viceversa. Por ejemplo, si tenemos exceso de agua, entonces vender energía hidráulica es positivo, si no la tienes que botar al mar, tienes que botar la energía al mar. Entonces, intercambios comerciales de interés son otras. Obviamente, incrementar las relaciones políticas. Hay un viejo dicho que lo dice todo. Cuando por las fronteras no fluye mercancía, ¿sabes lo que pasa? Pasan los ejércitos, guerra. Entonces es mejor tener intercambio comercial y no intercambio bélico. Bueno, entonces de ser así, habiendo en un país muchísimas plantas, ¿cómo hacemos nosotros para interconectarnos de una manera automática y que esto funcione desde el punto de vista de regulación de la frecuencia? Bueno, el principio es elemental. Se ve complicado de entrada, pero el principio es elemental. Si yo tengo dos generadores, vamos a entender esto. Enfrentados con carga. Entonces los generadores, dos plantas, dos países. La primera pregunta que nos cabe es ¿cómo nos distribuimos la carga? Ese es un problema de despacho de carga. ¿Cuánto genera cada quien? Bueno, habrá que ponerse de acuerdo. Una vez que estamos interconectados, es importante meterse en la cabeza que somos un solo sistema. Puede que administrativamente sea una empresa diferente, que no tiene que ver la una con la otra, pero eléctricamente al interconectarnos somos un solo sistema más grande. En consecuencia necesitamos un despacho regional para ver cómo nos distribuimos la carga hora a hora. Bueno, perfecto, de ser así, entonces debemos entender lo siguiente. Vamos a suponer que aquí hay una P de carga y aquí hay una P de carga. Y partimos de una situación de régimen permanente. Vamos a suponer que en algún lado de la red se presenta un incremento de la carga. Es importante darse cuenta de que en ese dibujo hay muchísima información que no existe en tiempo real, porque la carga no avisa que va a subir o bajar. Luego, yo no sé dónde puede haber subido la carga o dónde puede haber bajado la carga, ¿cierto? Ahí se sabe que fue en el nodo 2, pero... Entonces la primera pregunta es ¿cómo nos damos cuenta que la carga varió? Sí, que la carga avise. Si la carga sube, ¿cómo nos notamos nosotros? Con la frecuencia. La frecuencia, ¿verdad? La frecuencia va a caer, correcto. Entonces, si la frecuencia cae en el tiempo, es porque la carga subió o está
subiendo, si la carga, la frecuencia está bajando. Entonces, el indicador de frecuencia es nuestro termómetro. Yo sé que tengo una infección, no porque el organismo me dice que estoy infectado, sino porque me cambia la temperatura, la fiebre. La fiebre es un indicador de que tienes una infección. ¿Dónde? Puede ser una oreja, puede ser un pie. Entonces, el indicador de que la frecuencia, de que la carga ha variado, es la frecuencia que puede subir o puede bajar. Si estamos interconectados y somos un solo sistema, todos tienen que medir frecuencia. Todos. ¿Cómo se mide la frecuencia? Generalmente se mide en varios sitios del país. En las barras principales, en las subestaciones principales. Barras principales, platas principales. Ahí medimos la frecuencia y típicamente eso se tiende a promediar para tener una frecuencia promedio. La frecuencia no es la misma en todas las barras del sistema, a menos que estemos en régimen perfectamente permanente. Pero nunca estamos en régimen perfectamente permanente. Si yo tengo aquí un generador y aquí están los bornes y esto tiene un módulo y un ángulo de tensión, entonces la frecuencia en ese punto es de teta de t, radianes por segundo, esa es la frecuencia. Bueno, omega. Omega instantánea. Obviamente, que la omega instantánea en Buri, en Maracaibo, en Caracas, no tiene que ser la misma. En régimen permanente sí, rigurosamente la misma. ¿Alguien levantó la mano? En consecuencia, si estamos en un régimen que no es perfectamente permanente, sino que la carga está variando, tomamos la frecuencia en diferentes sitios de un país, la promediamos y esa es más o menos la frecuencia. ¿Hay algunas que se consideren de mayor importancia que otras en las medidas? Las cargas importantes, los generadores importantes, las barras principales del país. Entonces, si en el sistema interconectado cambia la carga en algún lado, no se sabe dónde, porque la carga no avisa, lo sabemos porque la frecuencia o va a subir o va a bajar. Ese es nuestro indicador. Vamos a suponer que la frecuencia caiga. Bueno, si la frecuencia cae, el delta F de frecuencia negativo tiene que ser porque hubo un delta P de carga positivo, ¿cierto? La carga sube, tumba la frecuencia y si la frecuencia está cayendo, ese es mi indicador de que debo subir la generación, ¿cierto? Si la frecuencia está cayendo, significa que la carga está subiendo, entonces yo, mediante ese principio, subo la generación para hacerla que coincida con el delta P de carga. Delta P mecánica. Y alcanzar un nuevo equilibrio. Si yo no tuviera el indicador de la frecuencia, no puedo saber qué está pasando y estoy a ciegas en un sistema. Tiene que haber supervisión. Bien, entonces si la frecuencia está cayendo,
Yo voy a subir mi generación y vamos a suponer en este ejemplo, para entender qué es aquello del error de control de área, pregunto, ¿este generador va a subir su generación o este? Ante ese incremento en la carga. Los dos. Evidentemente que los dos. En principio, se van a repartir el incremento en la demanda. De acuerdo a las pendientes, ¿verdad? Que debemos especificar. La pendiente es la pendiente, en el caso de un país, del país. Habíamos hablado de que beta es K sub P, ¿verdad? En un generador. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Entonces la pendiente total es la sumatoria de los beta. Eso incluye la generación e incluye la demanda, porque acuérdense que la demanda tipo motor es la que contribuye a estabilizar la frecuencia porque genera torques amortiguantes, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. O sea que el beta equivalente de un país, que es la sumatoria de los casos P, es conocido en megavatios por hertz. Y bueno, mediante esa sencilla regla, yo puedo determinar cuánto toma cada planta. Muy bien. La pregunta que viene a continuación es, este incremento aquí en el generador 2 y este incremento en el generador 1 debido al bajón de la frecuencia no la estamos corrigiendo. ¿Para dónde se irá? ¿Para dónde va a agarrar este delta de megavatios? La carga se incrementó en la barra ahora. Entonces tiene que ser que esto se viene para acá, ¿cierto? Y esto para acá. Satisfacción de la demanda, simple y llanamente. Entonces, ambos contribuyen a la demanda. ¿Hay pérdida en el camino? Calentamiento, sí. Vamos a despreciar las pérdidas. Porque las pérdidas supuestamente son un número pequeño. Vamos a despreciar las pérdidas. Lo que estamos diciendo entonces es que si hay dos plantas o dos países con sus cargas propias, su generación propia y una línea de interconexión, entonces van a suceder cosas como esta. Si se incrementa la carga aquí o donde sea, va a caer la frecuencia y los incrementos de generación subsiguientes van a buscar el camino para satisfacer el delta de demanda, ¿cierto? Eso significa que este delta P1 va a circular por la línea de transmisión. Va a circular por la interconexión, ¿cierto? Estamos asumiendo que todo el incremento de carga es la barra 2 para entenderlo, porque podría ser un poquito aquí y un poquito allá. Este es el principio
para entender cómo los generadores y los despachos se van a entender. Fíjense ustedes. Aceptamos esto, ¿verdad? Entonces aceptemos la siguiente regla. Elemental. En la planta donde en la zona, vamos a partir esto en dos. En esta zona no hubo incremento en la demanda, ¿cierto? En esta zona sí hubo incremento en la demanda. Entonces, en el área donde no hay incremento en la demanda, el incremento de generación se convierte en un incremento en la exportación. Claramente es así, ¿verdad? El incremento de generación en un área donde no ha cambiado la demanda tiene que buscar su camino hacia las áreas vecinas, ¿cierto? Sí. En este caso, clarito, porque hay dos. Si hubiera tres o n, bueno, no importa, lo que genere una área que no tiene incremento en la demanda va a buscar su camino hacia las áreas vecinas, siguiendo qué regla, la regla de Kirchhoff. No hay otra cosa que seguir, puesto que es un sistema interconectado. Repito, la administración no tiene que ver con la ley de Kirchhoff, para nada. Entonces vamos a hablar de incremento en la generación. Vamos a hablar de cambio en la frecuencia. ¿Qué genera? Incremento en la generación e incrementos en la exportación. ¿Estamos claros de la nomenclatura? La exportación es lo que se da por las líneas de transmisión que interconectan a las diferentes áreas o a las diferentes plantas. Principio elemental. El área de la izquierda, vamos a suponer que el área de la izquierda, que es el TAPE 1, incrementa aquí su generación en 50 megavatios. Asumamos que esa es la cifra. Puede ser cualquiera, ¿no? Y que esta sea 20 megavatios. Eso significa que la carga subió 70, olvidando las pérdidas, ¿verdad? Que supuestamente son pequeñas. Ok, entonces tendríamos que el delta de generación 1 es 50 megavatios y el delta delta P de exportación 1 es 50 megavatios. La resta de esas dos cifras da 0. Perfecto. Menos 50 es 0. Y este es el error de control de área. Eso es lo que se llama el error de control de área, la diferencia entre el delta P de generación y el delta P de exportación. Vamos al área 2. El área 2, ¿en cuánto incrementó su generación? Dígame. ¿Cuánto fue el total de 70, 20? ¿En cuánto incrementó la generación del área 2? 20. En 20 megavatios, ¿cierto? ¿Y en cuánto se incrementó la exportación? Cero. La exportación No se incrementó, sino que se redujo. El delta P de exportación, delta P de exportación
es menos 20, que son los que recibió. Vamos a poner aquí 30 para que no sea la misma cifra. Ah, claro. Vamos a poner aquí 30 y 50. Bueno, es que siempre va a lo mismo, porque el sistema es demasiado tonto, ¿no? Entonces, el KP de generación 20 sí subió su generación, y tal. Pero la exportación no se incrementó, sino que se redujo en 20 megavatios. Es decir, un delta P de exportación de menos 20, que eso es lo que le mandó el vecino. Pero no sería menos 50. ¿Ah? Menos 50 entonces. 50, ¿verdad? Es 50, pero. Tienes razón. Estos 50 se vienen por aquí. Menos 50. Allí no es cierto. Estupendo. De este pequeño ejemplo, sin ver, nadie le avisó a nadie que el carga iba a subir. Esto es puro cálculo. El generador, la planta 1, mide esto que está aquí. O lo calcula. O mide o calcula. Le da 50 megavatios. Mide la exportación, 50 megavatios. Resta 0. Error de control de área 1 le da 0. El área 1 concluye lo siguiente. Yo he experimentado un decremento en la frecuencia y como corresponde aumenté mi generación, ¿cierto? Y se la mandé a alguien. ¿Por qué se la mandó a alguien? Porque midió el delta P de exportación y le dio 50. ¿Cierto? O sea, yo incrementé mi generación en 50 y se le envié a alguien. Ese alguien son los vecinos, ¿cierto? ¿Estamos claros? Luego, yo estoy ayudando a mi vecino. Yo no tengo problema. Estoy ayudando a mi vecino porque es inevitable que lo ayude, porque para eso nos interconectamos, para ayudarnos mutuamente. ¿Cierto? Ustedes dirán, pero qué cómodo, entonces este ayuda al otro. Sí, él se ayuda al otro. Pero segundo después puede que la cuestión sea al revés, entonces este ayuda a él. ¿Ok? Entonces continuamente se están ayudando, dependiendo de lo que pase, a estabilizar la demanda. El área 2 concluye, como mi frecuencia cayó, aumenté mi generación en 20 megavatios y aumenté mi exportación en menos 50. ¿Cuánto le da el enlace del área 2? 70. Megavatios. Fíjense que ese es el incremento en la demanda. ¿Cierto? Tiene que serlo. Tiene que serlo, porque eso es lo que aumentó este más la ayuda que recibió del otro. Eso tiene que ser el incremento de la demanda, ¿cierto? Y siempre lo será. ¿Hay un error porque las pérdidas no están incluidas? Sí, cierto. Pero acuérdense que dentro de todas las mediciones siempre hay un error. Entonces, las pérdidas pueden entrar inclusive dentro del margen de los errores, pues son pequeños. Entonces, el control de área del país 2 sería 70, que sería 70 su variación de megavatios, que es generación, el incremento de la demanda. que su variación de generación menos su variación de exportación. Exactamente. Entonces, el área 1 dice, como mi error de control del área es 0,
yo no tengo que hacer nada. El problema es de otro, pero yo lo estoy ayudando. Yo sé que lo estoy ayudando porque la frecuencia me cayó, ¿cierto? Y porque mi delta P de exportación se incrementó en la misma cantidad. Error de control de área cero significa que esa área está ayudando, pero que no tiene déficit. El déficit está en otro lado. ¿Me explico? El que le dé un ACE que no es cero, entonces va a tener o un déficit o un exceso. No está en equilibrio. Entonces, ese es el principio para la interconexión del sistema. Y por esa vía pueden haber tantos jugadores como ustedes quieran. Porque yo lo que tengo que medir es el incremento de la frecuencia los cambios de la frecuencia. Pueden haber tantas áreas como ustedes quieran. Este señor mide aquí, aquí y aquí. Esa es la exportación del área 1, ¿cierto? No tiene por qué ser sobre una línea. Puede ser varias líneas. Y como tiene el beta y mide el delta F, tiene el delta P, tiene el delta P y este es delta de exportación 1, delta de exportación 1, 1, 1, 2, delta de exportación 1, 3. Cada quien entonces mide su delta de exportación total, lo compara contra su incremento y constituye el error de control de área. Ahí está la ecuación. Ahí está la ecuación del error de control de área. El error de control. Es una constante por delta P sub I, área I, menos beta por el delta de la frecuencia. Ese delta de la frecuencia es decremento. Para que algebraicamente esto dé cero cuando el incremento en generación y el decremento en la exportación son iguales. La ecuación es muy sencillita, altamente poderosa. Esto es lo que utiliza las áreas, diferentes áreas que se interconectan en todo el mundo. ¿Y quién calcula ese error de control de área? Ese error de control de área se calcula en el orden de los segundos, por ejemplo, cada 10 segundos. Cada 10 segundos. 5 segundos y lo calcula el AGC de cada área, el Centro Nacional de Despacho de cada país, con su control automático de generación va a calcular el error de control de área cada puñado de segundos, por ejemplo, cada 10 segundos, cada 5 segundos, lo que se pongan de acuerdo, o puede ser que en las horas donde la carga varía rápidamente se calcule más frecuentemente que de noche, por ejemplo, si es que la carga tiene una componente residencial. El AGC entonces el encargado de hacer esto, como esto se está calculando en el orden de los segundos, no hay tiempo de utilizar un estimador de estado que vimos en la primera clase. No hay tiempo. Entonces, el error de control de área
filtrado estadístico. Mediciones crudas, lo que venga del campo. No hay tiempo de filtrado. El único filtrado que puede hacer es un filtrado, digamos, empírico, tendencias, por ejemplo. Tendencias. Y cuando dice que lo estima o lo calcula, que lo mide o lo calcula, eso no es algo tipo Kalman o filtros así. Los estimadores de estado pueden ser filtros de Kalman. Y aquí no entra entonces. No, aquí no entra estimador de estado porque no hay tiempo. Los estimadores de estado corren cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada media hora. Entonces aquí no hay tiempo, tiene que ser mediciones crudas. Tal vez con algún tipo de filtrado empírico, tipo tendencia, valores máximos, valores mínimos, valores típicos, para detectar una medición local. Suponte que se echa a perder un medidor de megavatios de exportación y en vez de mandarte 100 megavatios te manda 0. Eso va a dar un hace extraño. Y tú vas a decir, pues, ¿por qué? No tiene mucho sentido. Pero en general no procesan medidas filtradas. ¿Dónde viste tú la palabra calma? Los drones usan para sus variables, para que sea más preciso, filtros entre los diferentes sensores. Y luego para acelerar nuestros movimientos y hacer una sola medida de Sí, aceleración. el calma es una herramienta, yo lo utilicé en el doctorado, poderosísimo. Entonces, repito, puede haber n áreas, cada área puede tener n líneas de salida, donde mide la exportación, sumo, tiene la exportación total, tiene el beta del área, delta F lo mide por medio en el país y calcula el error legal. Área que le dé 0 significa que no tiene que mover nada, está ayudando a alguien. Si no te da 0, significa que tienes un déficit o tienes un exceso. Entonces debes actuar. Qué interesante, fíjate tú. Eso significa, viendo esto en perspectiva, que como la carga aumentó aquí, este ayudó a este, ¿verdad? ¿Cierto? Pero si hubiésemos empezado por un aumento de carga aquí, este hubiese ayudado a él, ¿cierto? En consecuencia, la ayuda es mutua y es aleatoria. ¿Por qué es aleatoria? Porque vale usted saber dónde aumenta la demanda. Eso es impreciso, es una lotería. ¿Dónde va a aparecer el siguiente megavatio de demanda en Venezuela? Bueno, nadie sabe, en algún lado. Pero una cuestión es la estabilización y otra cosa es la corrección. ¿Cierto? Eso significa que como a este individuo le dio 0, el error de control de área no tiene que moverse para nada, hacer ninguna corrección. Este individuo que le dio 70 significa que tiene un déficit de 70 megavatios. ¿De dónde viene ese 70 megavatios? De que esto aumentó, efectivamente 70 megavatios, ¿cierto? O sea que mediante este procedimiento de cálculo de base, parece cuestión de magia, tú puedes determinar dónde cambió la demanda, que es donde el ACE se hizo diferente a cero. Claro, si hubiese cambiado en 2 sitios simultáneamente, entonces habría un ACE diferente en cada una de ellas, ¿cierto? Es perfectamente efectivo. No estamos partiendo ese, porque didácticamente es conveniente partir de un ejemplo limpio y puro. Pero puede ser que por carambola de la vida, aquí apareció un incremento de demanda simultáneamente con el que apareció aquí.
no del mismo tamaño. En consecuencia, al final del día, algo se va por la interconexión. Vamos a verlo en términos genéricos. Vamos a imaginarnos las dos áreas con sus características. Ahí están las dos áreas. Estas son las características promedio, FP, régimen permanente. Bueno, si la frecuencia cayó tanto, este aumentó esta cantidad y este aumentó esta cantidad. Es diferente. Pero estas dos áreas están interconectadas. ¿Dónde fue el incremento de demanda? Nadie sabe dónde fue el incremento de demanda, pero sí sabe cuánto incrementa esta, y sabe cuánto se incrementa esta. De esa manera no hay que Con colocar, eso calcular el error de control de área. no hay que colocar un sensor de carga, solo medir la generación y la exportación. Tiene que medir exportación y medir frecuencia y conocer el beta, que es el caso equivalente, es decir, la sumatoria. Entonces, este fue el incremento de generación. ¿Y para dónde coge la energía? Kirchhoff, puro Kirchhoff. Aquí no está la red presente, ¿cierto? Entonces, en el instante en que coloquemos la red por las leyes de Kirchhoff, la energía cogerá por donde le corresponda y tendremos que entonces podemos medir cuánto es el incremento de la exportación. ¿Vamos claro? Bien. Vamos a devolverlo después de esta ecuación y vamos a entender por qué ese coeficiente se llama beta, que es una vieja deuda que tengo con ustedes pendiente. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo. Vamos a suponer que esos son los betas de tres áreas interconectadas. 20 megavatios por hertz, 30 megavatios por hertz, 30 megavatios por hertz. Tres áreas interconectadas, puede ser tres países. Y vamos a colocar allí, sobre esa línea de transmisión equivalente, vamos a colocar en la parte de la izquierda donde estaba la exportación antes del cambio, y en la parte de la derecha a dónde va a parar la exportación antes del cambio. ¿Qué cambio? El cambio en la frecuencia. O sea, que vamos a suponer que la frecuencia estaba en 60 originalmente y los intercambios estaban en 0, 100 y 50. Esa era la programación. ¿Y cómo se decide esa programación? Bueno, esa programación se decide en atención a el acuerdo comercial que se haya establecido, ¿cierto? Es decir, el área 1 estableció con el área 2, vamos a verlo aquí, 1, 2, 3. El área 1 estableció con el área 3 que normalmente van a intercambiar 100 megavatios. Pero 100 megavatios producidos aquí y consumidos aquí. Es decir, el que estaba exportando de acuerdo a ese contrato de interconexión es el área 1, ¿cierto? El área 2 con respecto al área 3 establecen un intercambio de 50 megavatios vendiéndole el área 2 al área 3. El área 1 y el área 2 establecen un acuerdo de 0 megavatios. Pensemos, tiene 0
que alguien se interconecte para intercambiar 0 megavatios. No. Pero no siempre está intercambiando cero. Puede ser un momento No vamos a suponer que este sea el contrato de interconexión y que ese contrato de interconexión va a regir por 1 año o por 6 meses o por 3 meses. Es un acuerdo, como cuando yo alquilo una oficina, firmo un contrato de alquiler ante un tribunal, es igualito, yo firmo un contrato de interconexión ante un tribunal y tengo que respetarlo. Para lo cual tengo que estar seguro de que lo puedo respetar. Es decir, esta área se comprometió a venderle 100 megavatios a por los siguientes años. Tiene que venderle los 100 megavatios, profesor. No puede decir en un momento dado, no puedo. Eso es como si tú firmas un contrato de alquiler y entonces le dices al dueño, al menos te puedo pagar. Estoy pelando. Eso no aplica. Te busca la plata donde sea, pero firmaste un contrato y está sujeto a penalización. Y si le compró, le vendió a 100 megavatios, le está vendiendo 100 megavatios, le puede decir, mira, mañana yo no puedo comprarte los 100 megavatios, ¿viste? Porque lo que necesito son 50 nada más. Produce los 100 para acá y los acepta. No puede decir que no. Contrato de interconexión. Ya vamos a poner un ejemplo interesante en Venezuela, esto para que ustedes vean las cosas que esto puede implicar. Se respetan los contratos de interconexión. Lo que pasa aquí es que cuando la frecuencia se desvió, en este caso, que no sabemos qué pasó, se desvió la frecuencia, pero ¿por qué se desvió? Pasó de 60 a 59.5 y los intercambios pasaron de 0 ¿a qué? A 0, ¿qué dice? Este no se desvía, este se desvía de 100 a 110 y este se desvía de 50 a 65. Bien, estupendo. Entonces aquí tenemos que los beta están establecidos. Precisamente el beta total es del 70 megavatios por hertz. Y vamos a empezar con el cálculo de los errores de control de área. El área 1 calcula simultáneamente, esto lo están haciendo cada 10 segundos, cada 5 segundos, uno en Caracas, uno en Bogotá y uno en Quito. Tiempo real, no hay tiempo de comunicarse. El área 1 dice, ¿dónde está mi exportación? Nueva 110 por un lado, ¿verdad? Y estaba en 100, lo programado. 0 para el otro lado, no suma. Y el beta es de 20, 10 entre 0 y 5. La frecuencia que estaba en 60, programada, normal, cae a 59.5, se calcula el error de control de área y da 0 megavatios. Eso significa que el área 1 está ayudando al sistema interconectado, pero no tiene que hacer ninguna corrección, más allá de la ayuda. Vamos con el área 2. Por las exportaciones pasó de 50 a 65 y la frecuencia cayó 0,5, tiene su beta, tiene su K de exportación, eso le da 0 megavatios. En este ejemplo. Eso significa que el área 2 tampoco tiene que hacer ninguna acción correctiva. El área 3, por un lado, pasa de 65 a 110, por otro lado pasa de 50
a 100 megavatios y la frecuencia cayó 0,5, saca esta cuentica con el AGC y eso le da menos 35. Eso significa que tiene que subir 35 megavatios. Ese es el déficit que hay en el sistema. Déficit significa signo menos. Déficit de generación. Déficit de generación. Si vamos a la lámina anterior, el beta de ese sistema era 70 megavatios, que es la sumatoria de los betas de todo el mundo. Por 0,5 te da 35 megavatios. Hay un déficit de 35 megavatios que tiene que suplir el área 3. Vamos a devolvernos a nuestro ejemplo sencillito para ver la teoría. Fíjate, el AC de este dio 0, ¿verdad? Y el AC de este dio 70, ¿no? 70 es el incremento en la demanda, ¿no? Sería ahí menos 70. 70 es el incremento en la demanda. Entonces, ¿por qué 70? Si el vecino contribuyó con 50. La teoría es la siguiente, anótenlo. Este señor tiene que incrementar su generación en 70 megavatios para devolverle lo que le prestó el empleador 1. Se lo tiene que devolver. Y segundo, porque la frecuencia cayó, tiene que recuperar la frecuencia del valor original. No solo devolverle a los vecinos lo que le prestaron, sino recuperar el nivel de frecuencia. En el instante en que este vecino le reintegre sus 50 megavatios, el delta P de exportación se volverá a 0, ¿cierto? Pero la frecuencia hay que subirla al valor programado. Entonces, la corrección del ACE, la corrección del error de frecuencia tiene que estar asociado a recuperar la frecuencia y a devolverle el préstamo que te hicieron los vecinos. ¿Está claro? No solo a recuperar la frecuencia, porque suponte que se recupera la frecuencia, una cosa loca, pero pongámoslo como estudio. Suponte que se recupera la frecuencia, pero este sigue mandándole 50 megavatios. ¿Dónde está previsto eso? ¿Dónde está previsto que yo te tengo que mandar 50 megavatios de manera normal adicional? Eso tiene que estar en el contrato de interconexión. ¿Está bien? No es que yo te voy a mandar más megavatios porque yo soy buena gente y te tengo que no. Yo te presto temporalmente. De paso, anotemos allí algo importante, como la carga, aleatoriamente, puede crecer en el lado izquierdo o en el lado derecho, impredecible. Se supone que las ayudas de los vecinos se anulan en el camino, porque son cifras aleatorias. Es decir, a lo largo del siguiente mes, de repente los megavatios que yo te mandé de ayuda y los que tú me mandaste de ayuda en otras ocasiones se cancelaron. Y entonces la energía de regulación, esa energía se llama de regulación, no se factura. La energía de regulación no se factura, porque se presume que se anula a lo largo del mes. Y si no se anula en un mes, se anulará en el otro mes, ¿cierto? Porque son cifras aleatorias. En consecuencia, si no hay una tendencia, entonces, de ser aleatoria pura, deberían anularse
Entonces la energía de regulación no se factura. ¿Qué se factura? Lo que se contrata. Eso es lo que se factura. ¿Cuántos megavatios quieres tú que yo te envíe de manera normal de acá para acá? Lo cambiamos aquí. ¿Cuántos megavatios quieres tú, área 3, que te envíe el área 1? 100. ¿Cuántos megavatios, área 3, quieres tú que te envíe el área 2? 50, de manera normal, durante este periodo de contratación. Bueno, eso es lo que yo te voy a facturar, ¿cierto? La ayuda aleatoria, para arriba y para abajo, no la facturamos porque se supone que se cancela. Los kilovatios hora que van o vienen a lo largo del mes se van a anular. Ajá, pregunta. ¿Alguien? Había quedado que no me quedó muy claro. O sea, el área 2, por ejemplo, varió 20 y el área 1 varió 50, porque el área 2 consumió una diferencia de 70. Había comentado que luego el área 2 tiene que aumentar en 50 la generación para devolverlo, o eso no era así, eso simplemente se equipara Ya a hablamos de eso, que el déficit, vamos a ponernos aquel ejemplo que es el matemático. El déficit en ese sistema era solo del área 3 y es menos 35 megavatios. Y ese menos 35 es el incremento de la demanda. Porque no hay más nadie con AC diferente a cero. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Pero ese es el déficit y tienen que suplirlo. Porque la interconexión dice, vamos a interconectarnos de acuerdo a un contrato para que este ayude a aquel y viceversa, de una manera contractual, ¿cierto? Pero no de que yo te ayude a ti de una manera especial. Ese es otro problema. Claro, tiene que ser bilateral. Ese es otro problema. Vamos a hablar de dinero. Profe, Ajá. o sea, disculpe, esos 35 megavatios son, eso fue que está fuera del contrato. Eso significa que el contrato está desviado actualmente. Pero es normal que eso suceda porque para eso nos interconectamos. O sea, porque, por ejemplo, Nos ayudamos mutuamente. el contrato era de 100. El contrato, aquí hay 3 contratos. Este con este, este con este, este con este. Sí, pero esos 35 son de Esos la 35 son del área 3. del área 3. Vamos a ver. En este instante, el área 3, en este instante, tiene un déficit de 35 megavatios y los demás no tienen déficit, lo ayudaron. Pero en los siguientes 10 segundos puede suceder otra cosa. Y se supone que eso se cancela en el tiempo, nos ayuda. Gracias. Estupendo, vamos a hablar de dinero. ¿Qué significa, amigo mío? ¿Qué significa que esta área decidió venderle 100 megavatios a esta? Bueno, primero que se sentaron en una mesa, ¿verdad? Porque es un contrato. Nos sentamos en una mesa y este individuo que tiene déficits, por algún problema que tenga, por ejemplo, es hidráulico y no está lloviendo, tiene un déficit, ¿cierto? Le plantea a los vecinos, mira, yo necesito comprarte megavatios. Y este va a decir, ¿cuántos? Ah, bueno, véndeme 500 megavatios. No, yo no puedo. No me puedo comprometer con 500 megavatios. Y con 200 tampoco, me puedo comprometer con 100. Ah, bueno, vamos a firmar un contrato. 100 megavatios por este año, por estos 6 meses, por estos 3 meses. Y así se define la contratación, para lo cual tiene que haber líneas de interconexión que puedan llevar esa potencia. Si no hay líneas de interconexión que lleven esa potencia, vamos a estar en problemas, para lo cual tiene que haber generación suficiente aquí y carga suficiente acá, ¿cierto? 100 megavatios
pongámosle una cifra redonda que el área 1 le va a vender al área 3, ¿de dónde lo va a sacar? Tiene que generarlo, ¿verdad? Tiene que generarlo. Y para generarlos, tiene que tener una planta de generación, ¿cierto? Sí. Entonces, si esa planta vale $1.000.000 por megavatio, eso cuesta a lo largo para la inversión $100 millones. Esa es la inversión. Entonces vamos a sacar la cuenta para los meses que sean para ver cuánto te voy a cobrar yo. Pero la energía no se regala y es cara. ¿Okay? Para meternos la idea en la cabeza, si yo le voy a vender a este 100, necesito una planta de 100 disponible. ¿Cuánto me cuesta proveer una planta de 100 megavatios, $100 millones? Bueno, ahí tiene la cifra inicial para comenzar la negociación. ¿Está haciendo? Sí. Ok. Claro, una inversión es para 20 años, no para 6 meses. Entonces habrá que sacar las cuentas con una tasa de interés que se pondrá de acuerdo para el negocio entre los dos países. Y al final del día vamos a firmar un contrato donde vamos a poner la frecuencia objetivo. Vamos a suponer que sea 60 Hz y las contrataciones objetivos. Las desviaciones, como estamos diciendo, se supone que son aleatorias y no las vamos a facturar. Eso se llama energía de regulación. Bien, vamos a devolvernos a la ecuación del error de control de área y vemos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hay un área que no tenga vecinos. Si hay un área que no tiene vecinos, ese es el caso de Venezuela. Venezuela no está interconectada con nadie. Bueno, le vende una miseria a Brasil por el sur, en 230 kb, y le vende otra miseria a Colombia por el occidente del país, pero eso es miseria. O sea que los efectos no estamos interconectados. ¿Qué significa estar interconectados? Que si nuestra demanda es 10.000 megavatios, bueno, un ejemplo perfecto ahorita sería, estamos racionando 1.500 megavatios diariamente en Venezuela, quitando la carga represada. 1.500 megavatios estamos racionando diariamente. Si estuviésemos interconectados, podríamos decirle a los vecinos, mira, yo necesito 1.500 megavatios todos los días. ¿Me lo puedes vender? A lo mejor los vecinos te dicen, no, yo también tengo problemas. No te puedo vender nada porque tengo el mismo problema. Pero de repente alguien te dice, sí, yo te puedo dar 500 megavatios. Bueno, 500 megavatios menos de racionamiento. ¿Cierto? Si no tiene vecino, no hay exportación que valga, esa cuenta no aplica. Y solo entonces nos quedamos con las variaciones de la frecuencia, ¿cierto? Solo con las variaciones de la frecuencia, pero ese tema tiene un piquete interesante. Venezuela sola en el mundo. Estupendo. ¿Puede calcular un error de control de área de Venezuela? Sí. Mide el ZF, promedio del país, y busca el beta del país, sumatoria de todos los betas en megavatios por décima de hertz. Lo suma y calcula ese error de control de área. ¿Qué le va a dar eso? Beta por megavatio por décima de hertz, por décima de hertz te va a dar megavatio. Ese es el incremento en la demanda en ese instante en que haces el cálculo, ¿cierto? El hace es el incremento en la demanda. En consecuencia, ese incremento en la demanda, tú puedes decir ahora, atención a lo que voy a decir. El país, vamos a suponer que son plantas de generación del país que están interviniendo en este proceso, porque si son lentas, tipo planta centro, no pueden intervenir.
Ya hemos explicado eso y otros casos. Entonces, si ustedes son las plantas en el país que están intentando intervenir en este proceso, cada una tiene su beta, ¿cierto? Cada una tiene su beta. Y de hecho esa beta que estamos hablando, que es la sumatoria de la beta, es para todo el país, ¿cierto? En consecuencia, esos megavatios de déficit que yo tengo entre las manos, yo puedo decidir ahora a quién se los clavo. Entonces, porque necesito 70 megavatios más. ¿Cómo lo distribuyo? En principio se lo puedo clavar a una sola planta. ¡Puf! Esa es la planta slack. ¿Cierto? Sí. Esta coa, la planta slack, es Guri, es Carvache, 70 megavatios. ¿Cómo lo calculé? Ya lo calculé, sube 70 megavatios, ¿cierto? Y me comunico, bueno, se comunique el AGC, porque tú no puedes, no hay tiempo sobre el segundo, ¿cierto? El AGC se comunica con la planta, le manda a subir 70 megavatios. ¿Cómo se distribuyen en Carvache esos 70 megavatios? Ese es el problema de la planta, ¿cierto? La planta puede decir solo este generador o 2 o 3. Ese es el problema de ellos. Pero entonces aquí tenemos un bello procedimiento para tener una barra slack distribuida. Porque yo puedo decir, esos 70 megavatios que tengo que subir, los vamos a repartir no con arreglo. 70, tú solito lo vas a dar 40, 20, 10. Barra slack distribuida. Porque no solo uno está subiendo. Eso es lo que se llama barra slack distribuida. Y aplica típicamente a la corrección de la frecuencia. Eso es típico. ¿Cuándo es típico eso? Cuando tú dices, ¿cuál es la única planta grande y rápida y con canales de comunicación y confiable con la cual yo me puedo comunicar? Ninguna. Todas son medianas o todas son chiquitas. Ay, papá. Entonces 70 megavatios barra slack, 70 megavatios, si yo lo que puedo es con 30 porque soy la plantica chiquitica. Entonces tu 10, aparece la barra slack distribuida. ¿Me explico? Porque no se lo puede clavar una sola. Porque no existe. Para lo cual tiene que tener canales de comunicación. Y si fallan o no los tiene, no puede mandar órdenes. No puede. Pero ese es un escenario, o sea, Un escenario patético. Ese es el caso de Cadafa en Venezuela, profesor. Cadafa en Venezuela, cuando ustedes no existían, cuando sus padres eran niños, lo que tenía era planticas de 30 megavatios regados a lo largo y ancho del país que le compró a la General Electric. Le compró, Carlos Andrés le compró 400 máquinas de 30 megavatios y las regó por el país. ¿Cómo correría la frecuencia? Necesito enviar señales a Maracaibo, a Cumaná, a Puco, yo creo que no hay canales con microondas, CanTV. Conclusión, cada vez tenía la mano atada y no podía hacer nada. ¿Ok? Y la única planta grande que tenía, del año 1970, es Planta Centro, en Puerto Cabello, en Palito, era una planta lenta por definición. No sirve. Un error, esa es un error de diseño. Un error de diseño grave. Conclusión, en Venezuela nunca Cadafe pudo participar de este proceso. Interesante, porque anotemos, para que ustedes vean las aberraciones por las cuales puede pasar un sistema.
¿Qué era Venezuela? Antes de Corpo Eléctrico. Venezuela antes de Corpo Eléctrico era un sistema interconectado, amigo mío. Donde participaba cada estado. Electricidad de Caracas, privado, en el BEN Maracaibo, estatal, ENELCA, Electrificación del Carolina. Esas son las 4 empresas signatarias del sistema interconectado venezolano. Empresas administrativamente independientes. Eran del Estado, pero eran administrativamente independientes. Y eran del primer mundo. La empresa que se corrompió, lamentablemente, pero fue la empresa que electrificó a Venezuela, una gran empresa inicialmente. Una empresa que electrificó a Venezuela, y aún hoy en día Venezuela es el país más electrificado de Latinoamérica. Aún hoy en día, siendo uno. ¿Ustedes saben lo que es Venezuela hoy en día? EDC compró su AGC, en el BEN compró su AGC, EDELCA compró su AGC, esto. No tengo canal de comunicación, no tengo planta grande, no tengo planta grande, yo no puedo intervenir en un sistema de interconexión. No puedo. Tengo muchas plantas chiquitas, no tengo canal de comunicación, no son confiables, no son míos, son de cartel, que es tan mala o peor que yo. Conclusión. Esto nunca pudo entrar en servicio en Venezuela. El error de control de datos. Profe, entonces, ¿cuál fue la función, por ejemplo, de Carlos Andrés de comprar las máquinas pequeñas para cada? Si no. No, habría que preguntarle a Carlos Andrés. Carlos Andrés es un político. No sabía, pero... La gran pregunta era cómo Carrizo, planta centro, fue comprada como una planta base, no una planta de regulación. Ese fue el gran error. ¿Y cómo se operó? Y ahí había gente que pensaba, ¿eh? Lamentablemente, ya no están en este mundo. Ahí había gente que pensaba. Bueno, al una unidad no poder entrar en este proceso, ¿cierto? ¿Cómo puede funcionar esto? Vamos a nuestro ejemplo inicial. Este sube la carga, cae la frecuencia en todas partes, este aumenta, se la manda a esta. Bueno, pero esto tiene que ser simétrico, profesor. Cuando la carga sube aquí, tú me ayudas a mí. Entonces no puede ser que tú digas, pero es que tú me ayudas a mí, pero yo no te ayudo a ti. Esto no puede entrar en servicio si las áreas no están de común acuerdo. En que tengan su AGC, tengan su línea de exportación, tengan sus máquinas rápidas, sus canales de comunicación, su escala. Bueno, entonces, ¿qué se hizo en Venezuela? Con esas 4 áreas administrativamente independientes, porque CANAFE no era EDELCA. EDELCA era una empresa del primer mundo, ENELVEN también y EDC también. Bueno, solución salomónica, si esto no entra en servicio, ¿quién regula la frecuencia? Papá Estado, Buri, tú regulas la frecuencia. Porque tú eres rápido, porque no tienes caldera, tú eres Estado y yo te ordeno que regules la frecuencia en Venezuela. Le clavaron la regulación de frecuencia eléctrica. Le clavaron la regulación de frecuencia eléctrica. ¿Es eso correcto? Bueno, vamos a pensarlo de la siguiente manera. La electricidad de Caracas es una empresa privada. Eso significa que cuando la carga aumentaba en la electricidad de Caracas, la que subía la generación era Curi. ¿Qué vaina es esa? Si tú subes tu demanda, tú tienes que subir tu generación, porque estamos interconectados para ayudarnos, no para que yo atienda tu demanda. Tú atiendes tu demanda.
Y si tú no puedes atender tu demanda, firma un contrato de interconexión para comprar energía de manera regular. Esa es la vida. Si yo tengo déficit, firmo un contrato de interconexión para solventar ese déficit y pagar por ese servicio. Entonces, ¿qué se hacía en Venezuela? Bueno, Guri, tú regulas la frecuencia, la sigue regulando. Hoy, Corpoelec es un monopolio cerrado, nada de esto existe. Monopolio cerrado, Guri sigue regulando la frecuencia, vamos a regular Caguachi, dependiendo de los problemas que tengan. Interesante cómo entonces Guri le comercializaba con la EDC. Aquí está Caracas y aquí está Edel. Y este es el sistema nacional, sistema eléctrico nacional, donde la EDC recibía energía básicamente a través de la subestación Santa Teresa, en los valles del Chuy. Entonces se medía esta interconexión que llegaba a Santa Teresa por las líneas de 400 y de 230, y la EDC le compraba regularmente a Edelca unos 700 megavatios. ¿Cómo hacían? La frecuencia no era un tema, por lo que acabamos de explicar. ¿Okay? La frecuencia, todo el mundo interconectaba y corregía siempre Guri. Todo estabiliza y corrige siempre Guri. Estupendo. Entonces, el contrato de interconexión de Edelca con la EDC se regía por la exportación y vigilaban esta exportación. Como no había mucho automatismo, se hacía por teléfono. Y la gente del despacho de Edelca y la gente del despacho de la electricidad de Caracas vigilaban si por aquí venían 700 megavatios. Si esto subía de 700, Edelca llamaba al EDC y le decía, mira, sube tu generación, porque estás tomando más de 700 megavatios y lo que me pagas son 700. ¿Me estás siguiendo? La EDC, ya voy para allá, estás tomando más, ¿cierto? Si esto bajaba, porque puede subir o puede bajar, dependiendo del balance en el sistema nacional, porque es un solo sistema eléctrico, ¿no? Pero se estaba vigilando esta interconexión en la subestación Santa Teresa. Entonces uno estaba preocupado, uno de los dos estaba preocupado, ¿cierto? Si este está tomando 690 y este está cobrando 700, este está en ventaja, ¿cierto? Sí. Entonces siempre unos minutos de retardo representaban unos cuantos billullos, ¿no? Porque la cuestión no era automática. De noche, entonces había constantes llamadas, mira, sube, baja tu generación, sube, baja, para mantener esto en 700, ¿no? De noche la electricidad de Caracas, vamos a notar eso porque es súper interesante. A veces tenía problemas con las unidades de 400 megavatios. Y si las apagaban hoy, de repente no les prendían mañana. 400 megavatios a veces. Pues la electricidad de Caracas de noche a veces le sobraba generación, porque no quería pagar las unidades para no tener problemas arrancándolas al día siguiente. Pero el mínimo de esa unidad era 170 megavatios por 3, que eran 3 unidades, son 600 megavatios, ¿cierto? Entonces, de noche la electricidad de Caracas, por no apagar máquinas, le sobraba generación
y llamaba, por ejemplo, a Gaddafi. Y le decía, mira Gaddafi, te vendo 400 megavatios esta noche. O 500. Como Gaddafi conocía el problema, le decía, yo no necesito tu generación. Si quieres me la regalo. Pero si le regalaba la electricidad de Caracas, muchas veces energía de Gaddafi, para poder al día siguiente no tener el problema de arrancar una máquina que venía cargada. Porque tiene que haber un balance. La que podía bajar la generación era Gaddafi, que apagaba una plática por allá miserable, eso de 30 megavatios, para aceptarlo el extra megavatio de la electricidad de Caracas. Fíjate todos los problemas que esto genera, ¿no? Sí. Lo otro es si el tema, la frecuencia, el tema entonces interconexión, verbigracia, de electricidad de Caracas. Vende de 700 megavatios. Y vamos ajustando la generación aquí para que esto sea 700 megavatios. Bueno. Entonces, ¿cómo regimos eso? Ahí, en esa interconexión, en ese negocio no interviene el beta. Beta es cero. Es pura exportación, lo que controlamos. ¿Me explico? Al revés, cuando no hay vecinos, entonces lo que existe solo son las variaciones en la frecuencia, ¿cierto? Porque no hay desviaciones de exportación, porque no hay vecinos, no hay exportación. En consecuencia, esa manera de operar se dice que está parcializada por la frecuencia, y ahí viene la palabra beta, beta de bias. Que en inglés significa parcialización. Cuando están parcializados, es que están biased. Entonces, ese es el origen de la letra beta que muchos tenemos en la cabeza de la vieja escuela. Está en los libros. Que es la operación del ACE por exclusivamente desviaciones en la frecuencia. Eso es lo que se considera, ¿no? Y ahí viene este beta, ¿no? Bien. Vamos a hablar de cosas que puedan suceder. Bueno, vamos a verlo aquí. Antes de hablar de eso, para entender lo que estamos diciendo. Hay dos unidades o dos países que ante una caída en la frecuencia no se sabe dónde, suben su generación, ¿cierto? Se estabilizó la frecuencia, qué bueno. La pregunta es cómo hacemos para corregirlo. Vamos a suponer que le metamos el incremento, la corrección solo a una unidad, que es el caso que está ahí. La unidad 2 es la que va a corregir. Es decir, teníamos generación vieja, generación nueva, generación vieja, generación nueva, la frecuencia se cayó, queremos corregir la frecuencia y retornarla a la frecuencia vieja, pero con una condición: la carga tiene que ser la nueva, porque queremos regresar a la frecuencia vieja pero con la carga nueva. En consecuencia, esta unidad que se mueve por acción primaria solamente, que se vino por acá por acción primaria, debe ser retornada ahora en sentido contrario hacia su valor objetivo, que es este que tenemos. Esta barra hay que incrementarle la generación para dos cosas, y aquí lo entendemos clarito. Este incremento en la generación es igual al incremento en la carga. El incremento en la carga lo suplió esta unidad y esta unidad. ¿Estoy poniendo aquí? Delta P2 y delta P1. El incremento en la demanda, que es el error de control de área, es la suma de las dos.
La suma de las dos, no solo el incremento parcial 2. ¿Para qué? Para retornar la frecuencia a su valor original, pero también para retornar este generador a su potencia objetiva. Al final del día, cuando recuperemos la frecuencia, fíjense ustedes que este generador, que es el que contribuyó a estabilizar la frecuencia, retornará a su punto de partida, como le corresponde. Ahí debe estar de manera normal, si no se desliga la frecuencia. Pero el siguiente generador va a estar operando ciertamente a la frecuencia vieja, al igual que el otro, pero con un incremento en la generación igual a delta P1, porque ya había tomado el delta P2, ¿ves? Ya tomó el delta P2, al final tomará el delta P1 también, que es el que te tomó. Entonces estamos retornando el generador 1 a su valor objetivo y el generador 2 está absorbiendo toda la demanda. Por eso es que el error de control de área es exportación más generación para el país. Claramente lo vemos ahí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, vamos a ver algunas, para tomar un break, algunas cosas que pueden pasar. Suponte que el que calcula el error de control de área y le da 0, ya sabe que no tiene que hacer nada, ¿cierto? Bueno, pasa el tiempo, vuelve a calcular su error de control de área y le vuelve a dar 0, pero la frecuencia sigue cayendo. Eso significa, yo estoy ayudando, yo no tengo problema, pero alguien no está estabilizando la frecuencia, alguien no puede estabilizar la frecuencia. ¿Me está siguiendo? Porque la frecuencia sigue cayendo, mi AC sigue dando 0, pero no se estabiliza la frecuencia, y mucho menos se corrige. Entonces ahí hay un motivo de alarma, ¿cierto? Error 0, pero frecuencia cayendo. Eso es un motivo de alarma, eso significa que alguien no está logrando hacer el trabajo que se le pidió. Y por esa vía la frecuencia puede seguir cayendo, ¿cierto? Y yo, que no tengo problema, porque yo estoy ayudando a los demás, puedo comenzar a perder máquinas por baja velocidad, protecciones. Las protecciones pueden actuar y sacar unidades de generación en mi área que no tengo problema. Y ahí sí va a venir un problema más severo en el sistema, ¿cierto? Conclusión, si la frecuencia no se estabiliza, si la frecuencia mucho menos es corregida, se espera un tiempo prudencial antes de llegar a las regiones de operación de las protecciones por baja velocidad, y en ese instante se abre la interconexión. ¿Qué significa se abre la interconexión? A nivel de transmisión se abren las líneas de interconexión. El que no tiene problema debería recuperarse, ¿cierto? Y el que tiene problemas se va a hundir porque ya no recibe la ayuda de los demás. ¿Cuál es la idea? Ya voy a ver. La idea es que se caiga el que tiene el problema, no los que están bien, los que están ayudando, ¿cierto? Entonces, esta ayuda no es indefinida. El principio es, yo te ayudo a ti, pero no estoy dispuesto a morirme por ti. Si alguien debe morir, vas a ser tú. ¿Okay? O el que tenga el problema. Para que no se caiga todo el sistema, porque ahí sí vamos a poner la torta, ¿cierto? Por uno lo vamos a morir todo. O hay un error de control de área muy grande. Son anormalidades. La frecuencia sigue cayendo. Si yo soy un área
yo tengo calculado un ACE que me viene por 20 megavatios, 30 megavatios, 40 megavatios, 50 megavatios, 30 megavatios, y de repente me da ¡puf! 100. Entonces dice, oye, ¿de dónde subió? Esto es anormal, yo no espero un incremento de carga en un día jueves a las 10 de la mañana de 100 megavatios. ¿Me explico? Tendencia. ¿Qué significa eso? Que probablemente se te salió una planta de generación, no es un incremento de carga, sino que se te salió un incremento de generación, ¿cierto? Y anotamos algo importante. Ante emergencias de cualquier estilo, la operación normal se abandona. La operación normal se abandona y particularmente se abandonan los patrones económicos. ¿Cierto? Vamos a poner un ejemplo para que se vea clarito. Hay un individuo que viene de la universidad en moto, porque ese es lo que él determinó que es más barato. Es más barato que venirse en autobús, más barato que venirse en taxi, más barato que venirse en helicóptero. ¿Cierto? Viene en moto, se trae su arepa, ¿cierto? No va a comer ahí en el restaurante caro de la esquina, nada de eso, porque él observa un patrón económico. Vamos a suponer que ese individuo sufra un accidente y que tiene que ser sacado de manera perentoria hacia una clínica porque está en una situación crítica. Y le pregunta a él o a su familia, mire amigo, para sacar a esa persona de ahí tenemos que alquilar un helicóptero. Muy probablemente él o la familia digan, dale, después vemos cómo lo pago. Pero eso es profundamente antieconómico, se va a arruinar, como se dice, ¿verdad? Sí. O la clínica, mira, la única clínica que hace eso es tal, pero ahí te van a cobrar un ojo en la cara, bueno, méteme ahí después vemos cómo lo pagamos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que ante emergencias los patrones económicos los botan a la basura. Operación económica, no importa mi operación económica, yo lo que quiero es no morirme, que el sistema no se caiga. Y que si se va a caer, por lo menos no se caiga todo, ¿verdad? Conservar las ciudades principales, las cargas principales. La conclusión es que un sistema que iba saltando de emergencia en emergencia es profundamente antieconómico. Eso significa que tú hoy sufres de tal cosa y que llevarte a la clínica, mañana de otra y que llevarte a la clínica o te vas a arruinar. Para todos los días en la clínica te vas a arruinar. ¿Cierto? Pero es que yo vivo saltando de emergencia en emergencia. Entonces tú eres un pobre sistema. Mal diseñado, mal operado, mal mantenido. No debe existir. No debe de existir, porque eres antieconómico todos los días. ¿Y quién va a correr con el dinero? ¿Quién va a correr con la pérdida? Entonces, si el ACE crece, la frecuencia sigue cayendo, nadie la corrige, significa que ya no es una cuestión normal, sino anormal. El que tenga el problema dará la orden, generación, para arriba todo lo que pueda subir. ¿Cierto? Hasta vamos a botar carga, sin necesidad de botar carga, ¿cierto? Para no terminar de caernos completo. Pero ya esa era una situación normal y muy probablemente en ese instante ya está solo. Ya la interconexión se abrió. Ya quedaste solo. Tu generación y tu demanda. Si eres insuficiente en generación, entonces vas a tener que botar un cerro de carga, ¿cierto? Para poder igualar la generación con la demanda y tener estabilidad de frecuencia. Noten eso. Estabilidad de frecuencia es la que se logra cuando tienes generación suficiente para atender tu demanda. Si la generación es insuficiente, olvídate que vas a estabilizar la frecuencia. ¿Ok? Así es entonces como deberíamos operar un
sistema regional, ejemplo Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, interconectados. Estados Unidos está dividido en 9 áreas eléctricas, en un solo país. 9 áreas eléctricas que definen la interconexión norteamericana, que incluye interconexión con Canadá y México. Bueno, está regida por un error de control de área, excepto Texas. Texas, los tejanos se consideran tan fuertes que ellos dicen, yo no me meto en ese paquete. Yo no me meto en ese paquete. Entonces, Texas se interconecta con el sistema norteamericano para comprar energía de manera normal pero asincrónica. ¿Qué significa eso? Nexo de corriente continua. Tiene nexo de corriente continua y la continua no tiene que ver con la frecuencia. ¿Ok? No separamos. Tú puedes tener allá la frecuencia que te dé la gana y yo aquí la frecuencia que me dé la gana porque eso es un nexo que no tiene frecuencia, ¿cierto? Entonces es una interconexión asincrónica. La frecuencia no interviene. Sería tipo interconexión. Tipo export. Ellos se consideran independientes, 80.000 megavatios de demanda. Texas tiene la demanda de Inglaterra. Un país, eso hay. Entonces, solo en el mundo. Se consideran lo suficientemente fuertes como para operar solo en el mundo, sin ayuda externa ante el cambio de la frecuencia. Ellos solo se la resuelven. En Venezuela, anoten ustedes ahí porque es interesante, se está hablando de que PDVSA rehabilite generación. PDVSA tiene generación propia. Tiene 1.300 megavatios de generación propia. Hay que verle la cara, 1.300, ¿verdad? Están hablando de que ellos con su generación propia pueden operar algunas áreas críticas de su sistema en modo isla, trabajando en modo isla, pero cuando falle Corpoelec. Es decir, no se está hablando de operar de manera normal separado de Corpoelec. ¿Por qué será? Por economía. Con respecto De nuevo la H. Si tú operas solo con la máquina de PDVSA vas a tener una H equivalente que es mucho más chiquita que la de Venezuela, vas a ser mucho más vulnerable. La frecuencia va a subir excursiones más grandes, ¿no? Entonces, cuando Corpoelec falle, deberíamos separarnos en algunos sitios, operar en modo isla para minimizar que se caiga todo el sistema de producción de crudo y gas. Es decir, para minimizar la producción diferida, como ellos la llaman, ¿no? Eso la llaman producción diferida, o sea, no puede sacar petróleo, eso quedó diferido. Generalmente se saca petróleo y gas asociado simultáneamente. Puede haber yacimientos de gas sin petróleo, que es el caso del proyecto Sigma, Península de Paria, que se lo dieron ahorita a Shell, el proyecto Dragón, en el norte de Paria. Eso es el caso, Sigma significa Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho. Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho. El proyecto Sigma es un proyecto gasífero de gas libre gigantesco. Y supuestamente va a ser explotado por Shell, pero creo que Venezuela no va a dar mucho de eso porque lo van a sacar hacia Trinidad. Trinidad tan larga, Trinidad ya ha puesto a su sistema gasífero, ¿no? Bueno, lo último que está aquí, por hablar de
clase, antes de tomar el break, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo repartimos el error de control de área? Si nosotros vamos a decir tú tanto y tú tanto para repartir el error de control de área, nosotros vamos a clavar una sola planta, nos preguntamos ¿y cómo lo distribuimos? ¿Cómo distribuimos el error de control de área? Una manera es hacerlo económicamente. Es decir, hacer un pequeño despacho económico. Nosotros tenemos que demandar un incremento de 70 megavatios entre 4 plantas o entre 4 unidades. Entonces decimos, vamos a hacer un pequeño despacho económico. El despacho económico se ve en potencia 1. Hacemos un pequeño despacho económico para ver cuánto debe tomar cada una de esas unidades y que la orientación sea económica. ¿Me explico? Cuando hablamos de la corrección de frecuencia, hablamos de la acción primaria, de la acción secundaria y de la acción terciaria. ¿Lo hablamos? Primaria, el movimiento automático para arriba y para abajo por modo Druck alrededor de la potencia objetivo, ¿cierto? Esa es la acción primaria. La acción secundaria es corrección de la frecuencia. La barra slack solamente, bueno, ahí dice que ellas son recorridas. Si son varias, se puede hacer barra slack distribuida. Pero hay una acción terciaria. La acción terciaria es orientación económica de la unidad, que típicamente se hace con un despacho económico hora a hora. Es decir, una unidad que esté en modo estabilización nada más, en modo Druck, ¿en qué sitio la ubico inicialmente? En la hora. ¿Cuántos megavatios le fijo de potencia objetivo? La que dicta el despacho económico. La que dicta el despacho económico. En un ambiente de mercado, vamos a hablar un momentito del ambiente de mercado. El ambiente de mercado que existe en todo el mundo, menos en Venezuela, prácticamente. En un ambiente de mercado, la programación de unidades del día siguiente se decide hoy a las 3 de la tarde. Hoy a las 3 de la tarde se decide que va a pasar las 24 horas de mañana. ¿Quiénes arrancan? ¿A qué hora? ¿Cuánto generan? ¿Cuál es el despacho económico de cada hora? ¿Quiénes paran y quiénes arrancan? En las diferentes horas del día. Entonces, la diferencia entre un mercado y un monopolio es algo importantísimo que vale la pena estar claro. ¿Cuál es? Bueno, evidentemente que en un mercado estamos en manos de inversionistas privados. Y el inversionista privado cuida su dinero. El Estado no cuida su dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero no es de nadie. Ese dinero es del Estado. Es de todos, pero no es de nadie. No tiene debería tener. Ese es el principio de la operación monopólica, donde nadie cuida nada, porque eso es del Estado. En un ambiente de mercado hay inversionistas privados y ahora hay una señal de precio que se define con el flujo de carga óptima, con un despacho económico que se llama flujo de carga óptima, que es un algoritmo que es un flujo de carga, pero tiene despacho económico involucrado. Y ese despacho económico decide el precio horario de las 24 horas de mañana. Eso es importantísimo. Porque si tú tienes el precio de la energía en kilovatios hora para las 24 horas de mañana en tu casa, es más, se lo puedes dar, en vez de estarlo viendo, tú se lo das a un pequeño procesador en tu casa.
le puede dar la orden a ese procesador de que te arranque las unidades para tener consumo mínimo de kilovatios hora en dinero. ¿Me explico? Para que él sepa cuándo cocinar, cuándo calentar la ropa, cuándo lavar, dependiendo del precio horario. Si el precio está bajito, dale, arranca todo. Si el precio está alto, solo lo esencial. ¿Cierto? Sí. Entonces un pequeño procesador con una señal de precio puede minimizarte tu factura. Pues te arranca el aire acondicionado, te arranca la secadora, te arranca la lavadora, te arranca todo lo que se pueda programar, que se pueda posponer de una hora para otra. Que son muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas se pueden posponer. Lo último es que en un ambiente de mercado tenemos que preguntarnos, ¿yo tengo que atender la demanda? Sí, tengo que atender la demanda, ¿cierto? Pero la demanda podemos pensarla en régimen permanente. ¿Quién atiende las desviaciones de la demanda? Eso es un tema álgido. En otras palabras, en un ambiente de mercado, ¿quién corrige la frecuencia y quién la estabiliza? ¿Está siguiendo? Aquí dijimos que la corrige Guri, ¿cierto? Porque Guri es Estado y le da la orden al presidente de la República y le dice, tú corriges la frecuencia. ¿Cierto? El ministro, por cierto que el ministro es graduado nuestro, se llama Rolando Alcalá. O sea que a lo mejor dentro de 30 años ustedes es ministro. Ojalá. Entonces, típicamente, la política es, todos deben estabilizar la frecuencia. La pregunta es, ¿quién la corrige? ¿A quién le damos la orden? Tú corriges la frecuencia, es decir, tú subes tu generación y bajas tu generación para retornar la frecuencia al valor objetivo. Tú lo vas a hacer y el tipo va a decir, o sea que yo tengo que subir y bajar mi generación para corregir la frecuencia que de todo. ¿Y quién me paga eso a mí? Tú dirás, bueno, si subes tu generación, cobras más dinero, porque genera más kilovatios hora, ¿cierto? Y cuando baja, ese no es el principio. El principio es que el que está subiendo y bajando se desgasta más que el que está estable. ¿Sí o no? Sí. Agarra un taxi, ponlo a trabajar en Caracas, y agarra otro taxi igualito y ponlo a trabajar en Caracas, Maracay. Y dentro de 2 años vamos a vigilar el estado de desgaste del motor. Con toda seguridad, el que va a tener mayor desgaste, el que va a gastar mayor aceite, mayor cantidad de freno, va a ser el de Caracas, porque está arrancando, el otro. Entonces, la unidad que está subiendo y bajando continuamente para regular la frecuencia tiene mucho más desgaste que una unidad que no hace eso. ¿Cierto? Eso significa que la unidad de Guri tiene más desgaste que cualquier otra en el país, ¿cierto? Porque esa es la que corrige la frecuencia. Entonces, ese trabajito no se lo podemos clavar a un tonto, y como nadie lo va a aceptar, ¿qué es lo que se hace? ¿Quién lo dice? Teoría elemental de microeconomía. La teoría elemental pasa por la subasta. ¿Quiénes de ustedes pueden y quieren regular frecuencia mañana? No levanta la mano nadie, está en problema, profesor. Nadie quiere regular frecuencia. El sistema no puede operar. ¿Cierto? Fíjate la vaina, el sistema no puede operar. Inmediatamente va a decir por allá, ¿y cuánto estás pagando? Entonces te van a decir, bueno, estamos pagando $50 el megavatio, $100 el megavatio, la tarifa que aplique, ¿no?
¿Quién levanta la mano para regular frecuencia mañana? Nadie. Hay que subir el precio. Empiezan a levantar la mano para allá. Algunos, ¿cierto? Pero es una subasta. Dame en un papelito tu cifra. Yo necesito 100 megavatios de regulación para mañana. 100 megavatios que puedan subir o bajar. Entonces, 50, 20, 30, 10. ¿Cierto? Entonces se arranquea la cuestión. Tanto necesito, tanto veces, desde el más barato hasta el más caro, hasta que cumpla, ¿no? El último que satisfaga la necesidad fija el precio para todo el mundo. Ese es el principio de la remuneración en el ambiente de mercado. El último necesario para satisfacer la necesidad, que es el más caro de todo, con ese precio se le paga todo. ¿Para qué? Para estimular la eficiencia. Para que tú trates de no ser nunca el más caro. Porque si eres siempre el más caro, siempre vas a estar ganando poco. Si eres el más barato, vas a estar ganando más, ¿cierto? Sí. Entonces el último que satisfaga la necesidad, a ese le pagamos el precio. Ese precio se lo pagamos a todo el mundo. Pero el principio vital es que la corrección de la frecuencia implica desgaste de las máquinas. La corrección no tanto, porque son pequeñas desviaciones entre todo, ¿verdad? Suponte que tienes 100 megavatios ante un incremento de la frecuencia satisfecho por 100 máquinas. Cada una sube 1 megavatio, ¿cierto? 1 megavatio suma 100. Pero después va a corregir una sola, tiene que clavarse los 100. ¿Me está siguiendo? Entonces ya no es 1 megavatio para arriba o para abajo, sino 100 megavatios. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso es desgaste, eso hay que pagarlo. Porque te va a costar dinero. Entonces, en un ambiente de mercado tienes que tener un precio, por ejemplo, para la energía, un precio para la potencia, un precio para la energía de regulación, un precio para la energía reactiva. Yo necesito, suponte este caso, yo necesito en Valera 100 MVAR. 100 MVAR para regular el voltaje. ¿Cierto? ¿Quién se ofrece? Bueno, ¿cuánto pagas tú, papi? ¿De dónde voy a sacar yo esa inversión? Voy a comprar un condensador sincrónico para generar 100. ¿Qué me vas a pagar? ¿Cierto? No, yo no estoy a pagar nada, porque yo lo que pago es kilovatio y kilovatio hora. MVR no lo pago. Entonces tú solito resuelves tu problema. ¿Cierto? Porque si no pagas los MVR, ¿de dónde sale la inversión? Entonces tiene que venir un tipo y decir, bueno, vamos a pagar tanto por la inversión de MBR, pero eso se paga. Porque si no se paga, nadie va a invertir. Qué interesante eso, ¿no? Y además darse cuenta de que en el mundo no hay nada como un almuerzo gratis. Eso no existe. Es una expresión gringa. No existen los almuerzos gratis. Todo se paga. Bueno, vamos a tomar un break para